tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la noche. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada y a todo el staff de Koinonia Radio que hace posible la transmisión. Y bueno, vamos con el tema de hoy. El día de ayer compartíamos un poco la cuestión de este instrumento de trabajo que se dio a conocer de parte de la Secretaría del próximo Sínodo sobre la Familia, ya en su segunda parte. Recordemos que ya se llevó a cabo la primera, pero ahora estará la segunda en el próximo mes de octubre. Pero le dimos una pausa a un tema que estábamos siguiendo, que era la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y yo estaba interesado en tratar de buscar algo que de alguna forma me inquietaba, que era precisamente la reacción o el punto de vista de las tribus indígenas también, o las tribus étnicas de diferentes zonas que desde luego tienen un papel muy importante en la encíclica nueva del Papa Francisco. Y bueno, sí está, es un artículo de una agencia de noticias también de Daniele Zanini, que escribe, bueno, lo publicó Aleteia, pero sabemos que este sitio de Aleteia hace un excelente trabajo en recopilar artículos importantes. Pero habla el artículo, así se titula, de las tribus indígenas también habla la encíclica. De ellas también habla la nueva encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, dedicada al medio ambiente y al destino de la humanidad, porque son una parte fundamental del medio ambiente, aunque no se sabe por cuánto tiempo si las cosas siguen como hasta ahora. Lamentablemente, en torno a ellas, a su hábitat se va estrechando como una trampa a medida que se contamina irremediablemente, dejándolas desamparadas. Estamos hablando de comunidades enteras de indígenas, por ejemplo, del Amazonas, que para nadie es un secreto, diezmadas por enfermedades que las matan y un proceso de deforestación salvaje que precisamente es denunciado en la encíclica del Papa Francisco, que las leyes de los gobiernos no son capaces de controlar esta deforestación aguerrida, abusiva, también que sufren muchos grupos étnicos desde la Australia hasta la Patagonia. La consecuencia es que hay tribus que están a punto de desaparecer desde Perú hasta el Brasil, esto en nuestro continente, como denuncia en base a datos concretos de la revista Science, la prestigiosa publicación científica de la American Association for the Science lanza la alarma en los días previos precisamente a la difusión de la encíclica del Papa Francisco, que muchos medios no se detuvieron a hablar precisamente de las tribus amenazadas por la situación de una ecología pues bárbara. Estamos en el umbral, dice esta revista en su publicación, de una gran extinción de culturas, como también lo denunció el Papa Francisco, y el director de la ONG Pro Purus, con sede en Lima, Perú, dice: no hay duda de que es un momento histórico, agrega, y ciertamente no para el bien solo de las poblaciones autóctonas, sino para la concientización de la realidad de estas comunidades. Resulta difícil saber con exactitud lo que ocurre dentro de tribus que viven aisladas o en un muy escaso contacto con personas de otras proveniencias, pero aún así la revista Science recoge testimonios y evidencias suficientes para afirmar que la introducción de enfermedades provoca hasta un 90% de víctimas dentro de grupos humanos cuya principal defensa contra la agresión de los enemigos ha sido el aislamiento. Enemigos que no siempre tienen el rostro odioso de los cazadores de riquezas naturales. Como prueba, la revista Science ilustra el caso de 3 grupos que entraron en contacto con poblaciones vecinas en los últimos 18 meses. Los Jinane, los Carubo, los Awa, Huahans, y reporta las bajas que inmediatamente se produjeron entre ellos, tanto en términos de natalidad como de mortalidad.
También en esta publicación de la revista especializada sobre temas de ciencia y el impacto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y las tribus, en Brasil los especialistas consideran que entre el 50 y el 90% de las tribus han desaparecido por las enfermedades introducidas desde el mundo exterior en 1970 y 1981. El gobierno hace todo lo que está a su alcance para impedir el contacto cuando éste puede resultar fatal, pero no consigue frenar una dinámica ya bien conocida y relacionada con las actividades de extracción y mineras de las represas hidroeléctricas que son extremadamente necesarias en el país, los oleoductos y las rutas que de alguna manera pues tiene que tener contacto las comunidades también o tribus étnicas con las personas que ya vienen o están en una ciudad. Las consecuencias resultan inexorables. Se reduce el hábitat para las poblaciones indígenas, disminuye el territorio útil con los recursos primarios y medicinales con los que siempre han contado, y junto con el hábitat se reduce la distancia necesaria con los asentamientos modernos y sus amenazas objetivas. Grupos étnicos aislados o con contactos muy reducidos todavía quedaron en las montañas de Nueva Guinea y en las islas Andamane en el Océano Índico. Pero en la Amazonia, explica la revista Science, con sus 5 millones de kilómetros cuadrados, el 61% del territorio nacional brasileño, una población de 24 millones de almas según el último censo, distribuida en 775 municipios principalmente indígenas y contenida en un hábitat que incluye 1/3 de las selvas y 1/5 del agua potable del planeta, con una inmensa red de ríos que cruzan la reserva verde más extensa sobre la faz de la Tierra, como es la Amazonia, donde la situación humana de tribus enteras se ha vuelto dramática. Los cocaleros bolivianos están seguros también de que esta situación en el país, sobre todo en el continente americano, sea fundamental para la cuestión que tiene que ver con la ecología. Y bueno, cerramos también hoy con otra cuestión. La encíclica Laudato Si es la primera encíclica compuesta únicamente por el Papa Francisco, como sabemos, y está provocando grandes titulares alrededor del mundo, debates y desde luego también situaciones de confrontación. Esto es así porque en ella el Papa acepta que el cambio climático está sucediendo, y esto es gran parte por las acciones de la humanidad y requiere que tomemos medidas urgentes para combatirlo. Por supuesto, para muchos activistas del cambio climático, este es un mensaje de Dios a través de su vicario en la tierra, mientras que para otros es una cuestión donde el Papa supuestamente, como se afirma en algunos artículos, no debería de meterse en estas cuestiones. La pregunta que está sobre la mesa es la clave que da después del título. La encíclica se llama Laudato Si, y luego dice el subtítulo, que ahí está, creo, la clave que deberíamos de entender para resolver o responder esta pregunta de por qué el Papa tiene que meterse o opinar la Iglesia en estos temas y no dejárselos a la ciencia. Dice: la responsabilidad de la casa común. Y si todos vivimos en esta casa, somos responsables. Y ciertamente, por allí he escuchado, he leído también un poco que la cuestión ya un poco caduca y ambigua, que no es nada nuevo, que entre fe y ciencia, ciencia y fe, bastaría recordar un documento importantísimo que habría que echarle una ojeada, y ahorita con la tablet en internet, que es Fides et Ratio de San Juan Pablo II, Fe y Razón. Se complementan, son necesarias, es un binomio que en el siglo XXI me parece que quienes debaten y argumentan esa cuestión ya es ambiguo, es un recalentado que ya no funciona, me huele un poquito a unas épocas por allá de los 40, 50, 60, y luego si nos vamos más atrás también. Así que a veces se nos olvida esa cuestión que ya me parece un poco rancia, la situación de estar todavía tratando de colocar un debate que ya no es posible
Ahora, que si hablamos de cuestiones de ideología y fe, ahí es otra cuestión. Ciertamente, hoy las ideologías se defienden como verdades y las opiniones también se defienden como verdades y no tienen el punto exacto en el que deben de ir. Así que estas últimas semanas hemos escuchado mucho que la iglesia y que la fe y que debe ser separado y que la ciencia y la fe. Solamente me restaría decirles que una fe irracional no va a ningún lado y una racionalidad sin fe está ciega, difícilmente podrá llegar y experimentar la trascendencia y la necesidad del interior. Así que ese argumento que por ahí está apareciendo sobre por qué la iglesia y por qué el papa hablan de cuestiones científicas, etcétera, etcétera, pues habría que echarle una ojeada así en algún ratito libre a ese documento de Juan Pablo II, lo repito, Fides et Ratio, fe y razón, la necesidad de una y la otra y la complementariedad en el mundo de hoy. Basta ver que, por ejemplo, en ámbitos de medicina científica, hoy también se escudriña, se explora el ámbito de la espiritualidad. Así que un buen tema, un tema que nos hace pensar, como siempre lo hacemos aquí, en Koinonia en Sintonía. Una excelente noche, descansen. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.